Muy buenas, bienvenidos a este especial debate de mesa redonda sobre la ZBE, aunque la mesa no es redonda, pero para el caso queda bien dicho. Y será muy interesante. Vamos a salir de muchas dudas que tenemos y cada uno aportará de lo suyo. Pero en primer lugar, tenemos con nosotros a Mercedes Aguilera, abogada, la cual nos va a leer un escrito que creo que es muy importante para saber un poco de lo que vamos a hablar. Así que, Mercedes, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El decreto que estableció la zona de bajas emisiones, que fue el Real Decreto 1052 del 27 de diciembre, es un Real Decreto que vulnera la Constitución. En principio, vulnera el principio de legalidad, el principio de jerarquía normativa, el principio de no retroactividad de las normas, el principio de seguridad jurídica y el principio de libertad económica. Y esto supone un ataque a la libre circulación de personas, bienes y mercancías, un ataque a la libre circulación de los trabajadores, el derecho a la propiedad privada y su uso y disfrute, y un ataque a la protección ante la discriminación. Para hacerlo más corto, tener un coche no es contaminante, sino un gran negocio para que unos cuantos instalen unas cámaras y busquen lucrarse con todo esto. Y aquí termina mi intervención. Interesante, ¿no creéis? Bueno, pues nada, Mercedes. Pues muchísimas gracias. Un placer por haber tenerte aquí. venido. Y bien, vamos a proceder a presentar de izquierda a derecha, como las agujitas del reloj. Unidos sí, Enric Martínez, bienvenido. Gracias por la invitación. Barcelona ets tu, Carmen García Cruz. Buenas tardes. Venga. Gracias. A mi derecha, de Vox, Gonzalo de Oro. Buenas tardes. Bienvenido. Sigue Marilén Barceló, de Valens. Buenas tardes, encantada de estar con todos vosotros. Igualmente. Y de primarias, Roger Mariola. Bienvenido. Moltes mercès per... Maiola. Maiola, ¿eh? No me matéis, Maiola, que quede claro. Gràcies per convidar-me. Muchas gracias a tu, Roger, por estar aquí. Bien, vamos a hacer una... Bueno, esto tiene chicha, ¿eh? Pinta bien y tiene chicha. Entonces, esperemos de que muchos y muchas pues podamos salir de dudas y de muchas preguntas que tenemos. Así que primero vamos a lanzar una pregunta así en general. Antes debo decir que vamos a poner un temporizador. No me matéis, pero de unos 2 minutos más o menos, porque si no, así damos tiempo a que, educadamente, con respeto evidentemente, sobra decirlo, cada uno pues tenga la libertad de poder expresarse y decir lo que opine y lo que diga otro. Dicho esto, vamos a lanzar la primera pregunta y va una general. Sobre la impugnación que interpusieron 6 entidades, 2 de ellas aquí presentes, a la ordenanza de la zona de bajas emisiones. ¿Ustedes piensan crear una nueva zona de bajas emisiones de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Y podemos empezar, como he hecho la presentación. Muy bien, gracias. Mira, parece una necesidad regular en la cuestión de la contaminación para preservar la salud de las personas, que es la prioridad, la salud humana, la vida, eso es lo más importante. Sin embargo, también hay que encontrar el equilibrio con los intereses y con las capacidades económicas de diversos actores. Para empezar, aquellas personas más vulnerables, trabajadores autónomos, incluso pequeñas empresas que tienen más dificultad para afrontar los gastos de una reconversión tecnológica que lleve a una menor emisión de contaminante, ¿no? Una menor emisión contaminante. Pero no solamente eso, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta bueno, pues, la economía en general, ¿no? El bien o el mal que se le hace con ciertas limitaciones a la economía de una gran capital, una gran ciudad como es nuestra amada ciudad de Barcelona, ¿no? Pues estas son las principales consideraciones. Supongo que en el debate podemos ampliar, pero no me quiero extender, así que lo dejo. Muy bien. Bueno, después de esta general, pasaremos ya a un poco de preguntas
concretas de cada gremio y de cada asociación, ¿no? Vamos ahora a Asoparc y pregunta lo siguiente: ¿creen que el transporte privado es el causante de la contaminación, teniendo en cuenta el puerto, la industria, el aeropuerto? Bueno, ya sabemos cómo está Barcelona y las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ¿creen que solo es el transporte privado el causante de la contaminación y todo este tema? ¿Inicia de nuevo ya? Sí, sí. Muy bien. A ver, en Unidos sí hemos realizado el siguiente análisis. Hay 4 grandes factores de la contaminación de Barcelona. El automóvil, la motocicleta, los camiones, los autobuses, etcétera, solamente es un factor y forma parte de un factor más general. Hay que distinguir por una parte el puerto, este enorme capacidad logística que tenemos es contaminante, tanto por el tráfico de los propios buques como por las mercancías que depositan y que muchas veces cuando hay viento de levante pues llega a la ciudad. Tenemos el puerto, tenemos el aeropuerto, es otro enorme factor de contaminación. Y luego está la propia ciudad de Barcelona y luego está el resto del área metropolitana. Entonces, desde ese punto de vista, de este análisis, consideramos que lo conveniente aquí es realizar un esfuerzo proporcional a cada uno de estos 4 elementos, 4 grandes actores colectivos, debe realizar un esfuerzo proporcional a las externalidades que está generando. ¿Qué son las externalidades que está generando la contaminación? Las partículas, las sustancias que llegan al aire y que pueden llegar en algún momento a las personas que viven en la ciudad o que la visitan. Por tanto, que cada palo aguante su vela podría ser una forma de simplificar esta idea, ¿no? Debe ser un esfuerzo proporcional. Y luego, en segundo lugar, para no sobrepasar mis 2 minutos, el segundo punto que quiero destacar es que, a ver, debe haber una medición de la contaminación mucho más eficiente. Esa medición debe estar mucho más matizada en cuanto a las distintas zonas de la ciudad, y también el área metropolitana, no seamos egoístas. Barcelona forma parte de un área metropolitana mucho más grande, entonces tener información mucho más detallada de cada uno de los barrios, cada una de las avenidas. Existen ya algunos indicadores en este sentido, pero tenerlo más detallado y en tiempo real y creíble, de manera que se pueda regular el tráfico sobre la marcha, con la contribución evidentemente de la Guardia Urbana de Barcelona y Mossos d'Esquadra, pero también bueno, pues con un sistema técnico más sofisticado, que no es inviable hoy día con la tecnología como está el estado de la cuestión tecnológica, se puede hacer perfectamente, puede ser mucho más eficiente y de esta manera regular el tráfico en función de la contaminación real que está habiendo, no de estimaciones de qué podría llegar a ocurrir, o qué miedo tenemos, no tanto en el pasado en el miedo, sino en la realidad. Muy bien. Gracias. Vamos a por la segunda pregunta de Asoparc, también interesante, en caso de crear una nueva zona de bajas emisiones, ¿usarían el etiquetaje ambiental actualmente, el bueno que tenemos ahora, ¿no? Que sabemos todos, permítase que lo diga, que es un desastre? ¿Presionarían al gobierno de España para que se contemple un nuevo sistema más justo? En cuanto a etiquetas, distintivos y todo este chiringuito montado. Bien, el etiquetaje actual es bastante simplista, ¿no? Nos lo parece, ¿no? A Unidos sí, nos parece que es bastante simplista. Deberían no solamente tener en cuenta el año de matriculación, sino con más detalle la cilindrada, el tipo de combustible o sistema de propulsión que tiene cada vehículo, el automóvil, la motocicleta, la furgoneta, el camión, el autocar, etc., ¿no? Por supuesto, hay que presionar a quien tiene las competencias para regular esto, que es el Gobierno Central y el Parlamento de la Nación Española, soberana, y por tanto hay que hacer lobby, por así decirlo, desde la ciudad de Barcelona, desde el Ayuntamiento. Porque, a ver, nosotros lo que hemos unido sí es que hay que potenciar el transporte público, hay que potenciarlo, hay que seguir potenciándolo a ir a más, pero no hay que imponerlo. El transporte público
ha de ser una opción, ha de dar libertad a las personas, y a las empresas y a las instituciones en general. Ha de dar más libertad, no a la imposición. Y cuando digo más libertad, quiero decir, facilitémoslo porque, a ver, una alternativa que supone menos gasto para el usuario, para el viajero, la viajera, pero también significa pues, sostenibilidad ecológica, significa salud para la vida humana, y eso es importante. Ahora bien, sin cercenarnos más, sin de ningún modo limitar la libertad, al contrario, lo que tiene que hacer es potenciar la libertad. Hoy, ¿qué hago? Cojo la motocicleta, si la tengo, cojo el automóvil si lo tengo, o prefiero tomar el tren, prefiero tomar el metro, prefiero tomar el autobús. Libertad. Libertad con opciones, pero eso sí, apostando, pues cada vez el transporte privado es más caro, por el precio de los combustibles sobre todo, y de la energía en general. Por tanto, bueno, pues ofrecer al público en general, sobre todo a los más vulnerables, la opción, o los que tienen una economía menos desahogada, la opción de un transporte económico, nos parece que es necesario, però sempre sin cortar la libertad. Bé, doncs ara canviem i anem a Gremi de Tallers. Gremi de Tallers també tenen les seves preguntes y sus dudas y sus cositas como todos, y se lucha mucho y se enfoca mucho a la transformación y a la reutilización del vehículo, no que se al desguace, no. Entonces, en ese sentido, la pregunta és, amb la implantació de la zona de baixes emissions, malgrat nosaltres hem intentat en diverses ocasions establir un diàleg amb el consistori actual per buscar fórmules de reconeixement de la transformació dels vehicles o el retrofit, o sigui, que se aproveche de tot el desguace, no? Tenen vostès alguna iniciativa vers el reconeixement d'aquest retrofit o estarien disposats a treballar conjuntament pel seu reconeixement? Sí? El reconeixement El reconeixement de... El reconeixement de tot el desguace. O no, o si no, vamos a luchar para aprovechar, ¿no? Todo esto, evidentemente. Lo voy a repetir, ¿vale? Tenen vostès alguna iniciativa vers el reconeixement d'aquest retrofit o estarien disposats a treballar conjuntament pel seu reconeixement? Bueno, Enric. Gracias. Bueno, desde Unidos sí queremos denunciar el falso ecologismo. Es un fraude, es una farsa el ecologismo de Ada Colau, de Inmaculada Colau y del PSC o PSOE, ¿no? Porque también está a nivel nacional, ¿no? Imponiendo estas políticas. Es un ecologismo fraudulento porque está lleno de inconsistencias, de incoherencias. Es una representación de cara a la galería, pero no se sustancia en lo material. Vamos a ver, de toda la vida lo que se hace con los bienes de uno, o de un automóvil, por ejemplo, una motocicleta, otro vehículo más grande, que por qué no también se puede querer conservar. Conozco a algún coleccionista de camiones, de autocares, alguien que se lo puede permitir y lo tiene, ¿no? De toda la vida lo que hacemos es conservarlo, cuidarlo, mimarlo, lo amamos, lo cuidamos, lo llevamos al mecánico para que nos lo revise bien, lo tenemos a punto, lo tenemos al día, amamos nuestra máquina, ¿no? Entonces, lo ecológico es conservarlo, no es tirarlo a la basura, no es echarlo al desguace, no es tirarlo por un barranco, eso no es ecologista. Lo ecologista es mantenerlo, cuidarlo. Esta es la gran incoherencia. Entonces, antes, Mercedes Aguilera, la abogada que habló, en representación, bueno, que venía invitada en Por Unidos Sí, destacó varios puntos que son elementales. A ver, el vehículo, esta motocicleta, este automóvil, etcétera, es nuestra propiedad. Lo hemos comprado de acuerdo con la ley, la legislación que había en su momento, las normas de homologación que había en su momento. Fue aprobado por Industria, por el Ministerio de Industria. Fue aprobado también por otras autoridades. Estaba completamente en orden. Entonces, hay un principio en derecho, que es el de la seguridad jurídica. Si yo lo he comprado de acuerdo con la ley de su momento, debe respetarse esa seguridad jurídica de que siga siendo aceptable aquella propiedad, en este caso aquel vehículo, aquel querido vehículo, ¿no?
Y además hay otro principio que está en la Constitución española, que es prácticamente por todo el mundo conocido, que es el de la no retroactividad de las normas que nos perjudiquen. La no retroactividad de aquellas normas que sean perjudiciales. Bien, en este caso son normas que claramente van en contra de normas anteriores y por tanto nos están perjudicando a quienes conservamos ese amado vehículo que poseemos desde hace años. Por otra parte, desde el punto de vista económico, y pensando también en la economía de la pequeña y mediana empresa, incluso de los autónomos, porque también los hay que son autónomos, el conservar los vehículos en vez de sustituirlos por otros nuevos, carísimos por cierto, y por tanto privativos, muy elitistas, muy clasistas en esa política, el conservar el vehículo también crea puestos de trabajo. Crea puestos de trabajo y permite que se sostengan decenas de miles de familias solamente en Barcelona y su área metropolitana, decenas de miles de familias puedan vivir gracias a la conservación, ese mimo de nuestros queridos vehículos. Por tanto, también otro motivo para, pensando en la economía de las personas normales, de a pie, no solamente de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, sino pensando en las personas de a pie, pues una gran razón para potenciar la conservación de lo que se tiene. Cuidarlo, tenerlo a punto, que no contamine demasiado, si se puede introducir nuevas tecnologías como esos filtros, por ejemplo, que, bueno, pues hágase también, ¿no? Y incluso se puede apoyar económicamente con subvenciones en un momento dado, ¿no? Y bueno, me parece que me he extendido más de la cuenta. Sí. Bueno, sobre el plan de usos de la ciudad, hace años que Unidos Sí lo está denunciando, porque nuevamente, también en este aspecto, encontramos una enorme hipocresía de Ada Colau y sus comuns, antes ICV, y también Podemos, y también por parte del Partido Socialista de Cataluña, PSOE, ¿no? Una enorme hipocresía porque lo hemos visto claramente, y ahora pasaré enseguida a la cuestión de los negocios de automóvil y los talleres, pero lo hemos visto, lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo en el ámbito de la hostelería y la restauración. Barcelona, su popularidad internacional, su atractivo para el público de tantos países, es patrimonio de todos los barceloneses, incluso de todos los españoles, porque también Barcelona es una de las grandes capitales de España y debe seguir siéndolo. Lo hemos construido entre todos y por tanto todos lo hemos de disfrutar, no solamente unos pocos. Sin embargo, lo que hace el gobierno de Colau con el PSC-PSOE es limitar la iniciativa privada en el ámbito de la restauración y de la hostelería, perjudicando a tantísimos pequeños actores económicos de la propia Barcelona y otros que quieran venir del resto de España a apostar por esta ciudad, y lo hace perjudicándoles a costa de ellos. Lo que hace es favorecer a una oligarquía establecida en Barcelona desde hace siglos, de origen aristocrático, que posee inmuebles enteros en el centro de la ciudad, en los lugares más atractivos, y que está detrás de los alquileres y a veces también incluso directamente del capital de esas empresas de hostelería y restauración. De manera que lo que hace es, invirtiendo en varias cadenas, invirtiendo en varias marcas, lo que tiene en el fondo es un oligopolio. No digo monopolio porque sería excesivo por nuestra parte de Unidos Sí, pero sí denunciar estas tácticas oligopolísticas que favorecen a los que ya vienen teniendo la propiedad de gran parte de la ciudad, de lo más atractivo de la ciudad, desde hace siglos. ¿No? Entonces, ahí se aprecia mucho ese clasismo, pero ya no digo ya capitalista o burgués, no, aquí aristocrático, porque procede del antiguo régimen, procede del antiguo régimen. Entonces, bueno, eso que estamos sufriendo, y seguimos viendo, y vamos a sufrir todavía más, a no ser que haya un cambio radical en el gobierno de esta ciudad, ahora quiere aplicarse también al ámbito del automóvil, de la motocicleta, en lo que son tanto las tiendas, los lugares de exposición y venta, como en los talleres. Vamos a ver, nosotros, y ya voy concluyendo, nosotros no apreciamos que haya un monocultivo. Sí hay zonas de Barcelona que tienen monocultivo en restauración y hostelería, en esto podríamos estar de acuerdo, pero no la solución que se le da cuando detrás hay, de forma muy hipócrita, oligopolios. Oligopolios en cuanto a la propiedad. Hay monocultivo en restauración y hostelería, pero nosotros no apreciamos, en Unidos Sí no apreciamos ningún monocultivo
en cuanto a talleres y en cuanto a puestos, a lugares de venta y exposición de automóviles y motocicletas y otros vehículos. No apreciamos ese monocultivo. Y por otra parte, a ver, en una ciudad de historia, con prácticamente 2000 años de historia o más, si nos remontamos a los layetanos, y con una potentísima tradición medieval, donde los gremios tuvieron una enorme importancia, de toda la vida tenemos calles que incluso llevan el nombre del gremio que predominaba en aquella calle. Entonces, qué maravilla que haya algunas calles, algunas zonas de la ciudad, como por ejemplo ha habido durante muchos años en el ámbito de la informática, para comprarse un ordenador, para repararlo, pues zonas donde uno puede comprar, incluso eso fomenta la competencia, una sana competencia que es buena para el consumidor también, es buena para los inversores, es buena para las empresas y los autónomos, pero también es bueno porque así atraen más público, pero también es buena para nosotros, los usuarios, que por tanto encontramos más competencia y por tanto mejores precios. No observamos que haya ese monocultivo, y si lo hubiera en algunos lugares concretos no le veríamos ningún mal en esta tradición de los gremios. Y por supuesto hay que reconocer, y acabo, hay que reconocer, respetar, incluso saludar y agradecer las personas y también las empresas que se juegan sus ahorros o su capital en dinamizar la economía y en crear puestos de trabajo. Eso es bueno para la ciudad, es bueno para todos los barceloneses y barceloneses. Ahora nos vamos con AMC, Agrupación Motera Catalana. También tienen que decir cositas y necesitan sus respuestas. Sí. Además, Barcelona, en cuanto a motos, creo que a nivel europeo, todos sabemos que es enorme. O sea, el papel de la moto en esta ciudad es crucial. Así que, ¿qué pasará con las motos sabiendo que Barcelona, como digo, bueno, es una de las ciudades de Europa, tenemos todos de acuerdo, y se va genial, y como decía el compañero, pues se contamina pues un poco menos, uno se desplaza más cómodo, se descongestiona el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará con las motos sabiendo todo esto con el etiquetaje, con los distintivos de las motos? A veces están como un poco olvidadas y nos centramos mucho en las 4 ruedas, que sí, también. Pero bueno, las motos están ahí y hay muchísimas. Así que esta vez podemos empezar por la izquierda, Enrique, ¿se habla bien? Sí, ¿Qué pasará con las etiquetas de las motos? Bueno, a ver, los barceloneses estamos regidos por las normas también de la Generalitat de Cataluña y especialmente de las del Gobierno y el Parlamento españoles. Por tanto, nos tendremos que atener a lo que digan esa legislación. Sin embargo, desde el Ayuntamiento, que también es un actor que puede influir, que se le escucha, que tiene una voz, que tiene un prestigio, o solía tener un prestigio, quizá ahora un tanto deteriorado, lo que hay que pedir es, bueno, a ver, evidentemente tiene que pasar la ITV, pero con eso nos parece más que suficiente. En el caso de las motocicletas, para lo que contamina una motocicleta, con superar la ITV, y más que suficiente. Las nuevas máquinas que van apareciendo en el mercado tienen unas limitaciones de emisiones contaminantes más estrictas y por tanto ya vienen homologadas por las normas de industria y otros ministerios implicados. Por tanto, bueno, pues ahí desde Barcelona poco nos tenemos que preocupar, y las que ya han venido aprobadas en el pasado, pues como decía antes, lo que hay que hacer es conservarlas, quien quiera, quien se aburra de ellas las puede vender y que pase al mercado de segunda mano, y en caso de que esté muy deteriorada la máquina, pues habrá que reciclarla quizá. Pero bueno, primero nos alarguemos su vida útil, lo máximo, que es lo más ecológico. Este es el punto de vista de Unidos Sí. Desde la izquierda de esta mesa me gustaría decir que, y no solamente de la mesa, me gustaría decir que esta pretendida izquierda que gobierna la ciudad de Barcelona ahora mismo, los Colaus y el PSC-PSOE, tienen una fuerte tentación y una fuerte inclinación a ser totalitarios, a imponerse, a ordeno y mando, y que nadie les tosa, que nadie les discuta nada de lo que dicen. Y encima nos quieren silenciar a los críticos. Tanto que les gusta decir aquel cal diálogo, hace falta diálogo. Aunque es participativo, no ¿no? lo practican. Cambia el panorama. Pero se puede cambiar.
No, evidente, ahí estamos, ¿no? Pero vaya el panorama tocando así por encima, que no es el caso de hoy, evidentemente, pero violencia, ¿no? Entonces ves un tuit que pone, son cosas puntuales, madre mía. Una percepción, dice la verdad. Tremendo, es tremendo, pero que luego vemos las bicis, patinetes, colores, bloques de hormigón, yo iba apuntando obras, el transporte público que no funciona, etcétera, etcétera. Resumen, chapuza. Y yo me digo, vaya panorama. Señores, ¿lo que es esto? Por favor, ¿de dónde veníamos? Soluciones. ¿De dónde ¿Y veníamos? qué era esa Barcelona, no? Cuando uno venía de viajes, etcétera, y llegaba por la diagonal y veía aquella Barcelona, decías, ¡wow! ¡Qué ciudad! Ahora llegas por la diagonal y Y dices, ahora- ¡wow! ¡Un radar! Y ahora no, No lo ves. y mil cosas. No lo ves, no lo ves. Y mil cosas. O sea, Él sí que te ve a ti. es tremendo. Y tenemos que, bueno, los 30 kilómetros que hemos tocado, Sí. un poco encima, cosa que el tiempo se nos echa encima ya, pero los radars, en fin, Una vez decir, lo de los radares a 30 km por hora Fuera. es incluso una cosa, fíjate, de falta de humanidad. Porque es que te puedo quitar hasta 6 puntos. Tú sabes lo que es para un trabajador que va a una furgoneta que la necesita, que en dos multas, te quedes sin carnet y no puedes trabajar. O sea, eso refleja una, perdonad la expresión, una mala leche. Total. brutal. Y no puedan descargar. ¿No? Yo me fijo, ¿no? En calles enormes, que antes teníamos 4 carriles y ahora quedan 2. Y aquí tenemos bicis, patinetes, aquí han pintado un colorín, ahí hay los bloques de hormigón, un peligro. Nadie pasea por ahí, porque es que lo vemos todos, es que lo vemos todos. La gente va por las aceras, la gente va por las buleras. Nadie camina por los colorines en los pintados, es verdad. En fin, y creo que esta Barcelona, al menos yo es que, bueno, yo y creo que estaremos todos los aquí presentes de acuerdo, no la conocemos. Es una Barcelona diferente. Así que, si algunos de los que aquí presentes, de algún pequeño público, gente, tenemos un poco de público, quiere hacer alguna pregunta así, para alguna reflexión final, alguna pregunta, si no ya pediré una reflexión breve, por favor, a todos. Y bueno. A mí me gustaría aprovechar ¿Sí? este ofrecimiento final para disculparnos. Unidos sí nos disculpamos porque nuestro principal candidato, cabeza de lista, Julio Villacorta García, tuvo un accidente el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y Día del Movimiento Obrero. Él que lleva toda la vida como socialista, sindicalista, negociando convenios, etcétera, ¿no? Pues para él es un día muy importante, que lo vio con mucha pasión y tuvo un accidente y ahora mismo está inmovilizado en casa. He venido yo como número 2 de la candidatura para demostraros nuestro máximo respeto y consideración por vuestra invitación, a los afectados por la zona de bajas emisiones y también nuestra máxima consideración y respeto por todos los espectadores de vuestros canales. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y Esperemos lamentamos que- que no haya podido venir él, pero bueno, nos hemos tenido el número 2. Esperemos que se mejore pronto y que pueda volver ya a sus labores. Así está el tema, gente. Tremendo. Si queréis agregar alguna reflexión final, breve. Jo volia també fer un Sí, endavant, fota-li. Bueno, m'he demanat disculpes pel Julio, però a veure, la meva síntesi molt breu. A veure, voldria, simplificant molt de totes les meves intervencions, lo diré en español para que todo el mundo me entienda. Vamos a ver, son dos ideas fuerza. Primero, nosotros, como Unidos sí, tenemos como prioridad a los trabajadores y los autónomos. En este sentido, pero también pensamos en el conjunto de la ciudadanía, en una parte, ¿no? Entonces, creemos que lo mejor para Barcelona es seguir invirtiendo en más transporte, más eficiente y más económico, como ya se está aplicando descuentos en otros transportes, y en cambio en la Barcelona de los Colaus y el PSC se echa de menos una reducción del coste del transporte público. Pero esto al mismo tiempo permitiendo que la gente que tenemos una motocicleta, un automóvil, lo conservemos, lo cuidemos, lo amemos, lo usemos cuando nos parezca oportuno, con total libertad. Estamos en contra de esta obsolescencia apresurada, envejecer innecesariamente vehículos que están bien cuidados. Lo que se tiene que hacer es potenciar con ayudas y con comprensión la conservación de estos vehículos y también su adaptación cuando exista la tecnología apropiada para adaptarlos.
Muchas gracias de nuevo por la invitación y viva Barcelona, visca Barcelona.